que tenemos 3 profesores que están muy unidos a la Autónoma. Dolores Azorín fue alumna notable de esta casa. Cecilio Garriga es profesor de la Autónoma después de haber sido de la Ribera, bueno, como se diga. Y Rovira y Virgili. Eso, Virgili. Y Enrique Jiménez, que será profesor adoptivo, porque hace ya tanto tiempo que te tenemos, te queremos y te admiramos. Bueno, entonces van a hacer una exposición cada uno. Hemos quedado en un tiempo límite que es voluntario por parte del conferenciante, y después abriremos una mesa para discutir todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en primer lugar, Lola Azorín, Forense versus Jurídico en el DRAE, 1843, y en el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, 1846, de Salvat. Los dos los conoce perfectamente. Vale, muchas gracias. Estás en tu casa. Ya lo sé, no hace falta que me lo recuerden, porque está en mi casa, lo ha sido y lo será. Vamos, digo que lo será. Vale, pues como consta en el título, lo que vamos a ver en esta presentación pues es el tratamiento yo le he puesto léxico jurídico, porque ahora veremos por qué llamo jurídico al conjunto, pero que luego la cosa va a tratar de esa dicotomía entre jurídico y forense, en tanto que marcas diatécnicas, tal y como aparecen en el diccionario de la Academia y también de Salvat. Vale, pues principalmente, como no tenemos mucho tiempo, pues en lo que me voy a centrar son las fuentes que utilizan, sobre todo Salvat, porque es el que recoge el testigo del diccionario de la Academia que adiciona, el de 1843, y claro, había que poner límites, pues yo he partido en primer lugar, de la totalidad de voces que atesoraba el diccionario de la Academia en esta 9ª edición, marcadas como forenses. También está la marca jurídico, pero prácticamente no se utiliza en el diccionario. Bueno, yo en una búsqueda manual que tengo hecha desde hace mucho tiempo no he encontrado nada más que 2 con esa marca jurídico, pero forenses sí son la mayoría de ellas. Y lo que añade Salvat a ese conjunto de voces que figuran en la 9ª edición y que él adiciona, porque es un conjunto más abarcable, porque son un total de 117 voces marcadas como forenses y luego unas cuantas más como jurídico. Porque si no, claro, esto era desbordante, hacer un estudio de todo, y lo hemos pensado en hacerlo así. Bueno, los antecedentes de la marcación dentro del ámbito jurídico pues ya están en Covarrubias, con 16 voces que se recogen en autoridades y terreros posteriormente. Y lo único que quiero hacer constar, porque esto se va a repetir a continuación, es que el ámbito de lo forense, dentro del pequeño acopio de voces técnicas que Covarrubias marca como tales, es el segundo después de la Marina. Y eso va a repetirse en el diccionario de la Academia y en el diccionario de Salvat también, donde encontramos muchas voces, pero en ese orden. Y bueno, quiero decir que ya nos remontamos al primer diccionario considerado como el primer diccionario monolingüe del español, que es el de Covarrubias. Bueno, en autoridades, ya como antecedente directo, ¿no?, sobre todo del diccionario de la Academia, pero también veremos que luego Salvat recurre a la fuente, que es autoridades otra vez, para implementar el número de voces con esta marcación. Bueno, pues ya en el diccionario de autoridades tenemos 477
acepciones o lemas, bueno, lemas y acepciones que pertenecen al dominio de lo forense. Y esta búsqueda la hemos practicado sobre la aplicación que tiene la Academia, donde se puede buscar en el diccionario de autoridades tanto por lemas como en el interior de la microestructura. Pones forense y ahí te sale, bueno, ya lo veremos, porque tengo ahí la lista, hay pues eso 477, que me parece que es un buen principio, ¿no? Un buen principio para el predominio, ¿no?, de este tipo de voces en la tradición académica. La razón de tal abundancia es, pienso yo, pues esto lo ha tratado Margarita Freixas en una contribución suya que iba sobre el acervo no jurídico textual del que parte el diccionario de autoridades. Pues hay tantas porque formaban parte del corpus que utilizaron los académicos. Por lo tanto, es lógico que todas esas voces pasaran al diccionario y en tal cuantía porque la Academia manejó muchos textos legales como corpus para la constitución de su primer diccionario. Bueno, en la edición de 1843 las voces del ámbito legal son, como ya he dicho antes, después de la Marina, el grupo más nutrido entre los tecnicismos. Y es curioso comprobar que en la actualidad el diccionario de la Academia pues tiene, en fin, primero, bueno, voces de Marina no, pero voces de derecho, ¿no?, porque es la marca que sustituye a forense, pues es en fin, la colección más nutrida de voces técnicas que tiene el diccionario de la Academia, pues es precisamente el derecho. Bien, entonces, ¿qué se entiende por forense? Pues Covarrubias en el suplemento dice que foro, que viene de foro, palabra antigua castellana, vale fuero y remite a fuero, pero no explica qué significado se le debe dar a ese, en fin, a esa marca. Bueno, tampoco existía entonces el concepto de marca, pero cuando se dice voz forense o pertenece a lo forense, ¿a qué se refiere? Autoridades también dice que es lo perteneciente al fuero. Y el único que aclara un poco en fin, el significado del uso de esta voz en ese contexto, como una marca, ¿no?, es Terreros, que dice que es un adjetivo de una terminación, lo que pertenece al foro, y luego dice o tribunal de algún juez. Entonces, esto es realmente lo que significa forense, es decir, el lenguaje, o en este caso el léxico, las palabras que se utilizan en el ámbito judicial, es decir, en la jurisdicción de un magistrado o juez. Y por lo tanto, aquí yo, bueno, ahora lo debatiremos en el coloquio, pues el hecho de que la marca forense venga en minúscula, pues da idea de que en un principio, aunque no se explica eso en ningún lugar del diccionario de la Academia, como no se explican otras muchas cosas, ¿no?, en el uso de estas marcas, es que pues está a medio camino entre una marca diatécnica y una marca diafásica, porque en realidad es como, y en autoridades sobre todo se repite mucho la fórmula, en el estilo forense. Es decir, que es el ámbito de uso y ese uso está, digamos, contextualizado en la jurisdicción de un magistrado o juez. Entonces, digamos que ahí, yo no sé si intencionadamente o no, la Academia ya marca esa diferencia con el uso en minúscula en vez de con mayúscula inicial de esta voz usada como marca cuando no había inventado todavía las abreviaturas. Vale. Bueno, en el diccionario de autoridades, en fin, se establece que precisamente este ámbito, el de las voces marcadas como forenses, cuyo uso es solamente admitido en el estilo forense, y aquí aparece, como he dicho antes, la palabra estilo, como casar, en sentido de anular o cancelar, pues es uno de los objetivos del diccionario, es decir, que aparte de otras pretensiones, ¿no?, del diccionario, los académicos pues advierten de que van a incluir este tipo de voces, ¿vale? Como
Sí, es solamente admitido en lo forense, ¿vale? Prevenir las que no son malsonantes, es decir, aquí estas sí que no se van a poner, desterrar las voces nuevas, pero en este caso sí que es uno de los propósitos del diccionario, de ahí también la elección de ese corpus donde hay mucha abundancia de textos jurídicos, pues que van a formar parte de ese elenco del primer diccionario. Bueno, esto lo veremos después porque aquí se ve claramente en fin, cuáles son esos dominios de especialidad comparando el diccionario ya de 1843, de la 9ª edición del DRAE, con el de Terreros. RAE aquí se refiere a la línea azul, Salvá la línea roja, y en amarillo el total, la suma, porque esto estaba centrado en finalmente el acopio de este tipo de términos y de otros, ¿no?, que están presentes en el nuevo diccionario de Vicente Salvá. Entonces, como vemos, pues como conjunto, veis, o se ve ahí la marca amarilla, la primera, que es la náutica, y seguida, pero a muy poca distancia, está la marca de lo forense, ¿de acuerdo? Entonces, lo rojo es Salvá, claro, Salvá añade ahí cosas, pero la gran cantidad de voces de este tipo que tenía el diccionario de la Academia en esa época. Bueno, y aquí no se verá nada, pero en fin, para que se vean y para empezar ya a hacer cuantificaciones más exactas, pues tenemos justamente eso, que Salvá añade al conjunto de voces marcadas como pertenecientes a algún ámbito específico del saber o de cualquier elemento cualquier ámbito del conocimiento, de las profesiones o de lo que sea, 1044 voces, que el DRAE en total trae 5.265 voces de ese tipo, marcadas como tales. Esto, en fin, yo cuando hice esta recopilación me guié por la marca. Ya sabemos que hay voces que, por ejemplo, ahora en el proyecto que llevamos entre manos también se consideran las voces que son del espectro de alguna materia o especialidad, aunque no lleven marca, pero porque sean derivados o porque sean, en fin, parecidas, y por lo tanto, lógicamente, deben pertenecer ahí, pero aquí, pues, yo me guiaba pues porque estuviera presente la marca expresa, o sea que tiene de haber muchas más. Bueno, y aquí sí que se puede ver también, si nos fijamos en las cantidades, por ejemplo, la náutica, 566, Salvaña de 130, y luego pues por ahí estará lo forense, bueno, jurisprudencia muy poquitas, y la F aquí, forense, la Academia 572, Salvá 117, en total 689. Como he dicho antes, son esos dominios. Aquí se ve comparativamente el gráfico que hemos visto antes, esa correlación, ¿no?, que hay entre las distintas especialidades científico-técnicas o ámbitos profesionales, y que, bueno, la pena que no está aquí Paz Bataner, pero en fin, yo me he inspirado en ella, y un artículo suyo en la primera jornada paliatina de lenguas, celebrado en la Pompeu Fabra hace ya muchos años, donde ella habla de la importancia de estas recopilaciones de ámbitos del conocimiento que son en un momento determinado punteros, porque realmente te están fotografiando lo que es el ámbito en el que se desarrolla la cultura y los parámetros, ¿no?, para medir la evolución social y cultural en un momento determinado. Y entonces ella hablaba de ese concepto de atención que en un momento determinado el diccionario presta a esas voces a las que les da soporte y las pone como más importantes, y por lo tanto se recopilan más. Esa era la mentalidad que tendría, pues en este caso la Academia, y Salvá abunda en ello también, aunque, como ya sí tengo ocasión de decirlo, Salvá a veces pensaba que la Academia se le había ido la mano, por ejemplo, en las voces de blasón, en otros dominios que tenían poca importancia, pero que él se ve obligado a formar artículos, como dice, sobre estas voces que no tienen, digamos, ninguna representatividad desde el punto de vista sociológico o cultural, pero para que no se quede cojo el artículo que había hecho la Academia, porque si en la definición nombraba algún término que luego no aparecía
en la macroestructura, pues él veía que eso era un defecto de los que tenía el diccionario de la Academia, a su juicio. Pero bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo discurren las cosas y que para eso pues las marcas diatécnicas pues son una fotografía bastante fidedigna, pero también de la época y no de la Academia solo, es decir, la Academia recoge lo que es importante en un momento determinado y en este sentido pues yo creo que hay que otorgarle pues la importancia que tiene. Bueno, y lo del blasón y todo eso, pues bueno, también tenía su importancia, aparte de lo heredado de autoridades y del corpus donde esas voces estaban en esa selección que hizo la Academia. Vale, pues como estamos dentro de... en fin, es que el PowerPoint no lo tengo... A ver, sí que lo tengo, un momento... Sí, bueno, aquí tengo, en este caso, que no lo he hecho de otra manera, luego veremos las voces forenses. Estas son las jurídicas, ¿vale? De Salvá. Salvá utiliza muchísimo más, claro, la marca forense, pero que yo, en fin, tampoco soy especialista en derecho ni he todavía conseguido averiguar qué diferencia hay para marcar unas voces como forenses y otras como jurídicas, que debe haberla, ¿no? Pero a la vista está que, por ejemplo, Salvá tiene 117 marcadas como forenses y solo 14 como jurídicas, que son estas que aparecen: adicto a la gleba, anticresis, arrogador, contrato aleatorio, es decir que tampoco hay mucha diferencia. Bueno, aquí, esto es otra cosa, aquí lo que tengo son las marcas, las voces que luego la Academia incorpora digamos, dentro del periodo que estamos estudiando en el proyecto, desde la quinta edición hasta la 10ª, el léxico forense que va apareciendo. Aquí tenemos dos ediciones del diccionario, la del 32 y la del 37, que no, vamos, yo al menos no he encontrado ninguna muestra en el corpus que tenemos de que haya alguna voz de este tipo, pero sí en la del 17, la del 43, esto sigue por aquí, la del 17 es la que más, y por lo tanto jurídico pues aparece bien poco. Vale, bueno, entonces quería centrarme en este cuadro de aquí, porque como hay tanto baile de cifras para tener las cosas más claras, lo que tenemos aquí es ese resumen de las unidades que están presentes marcadas como forenses en el diccionario, en la 9ª edición del diccionario de la Academia, frente a las que recoge Salvá para completar esta edición. Pero arriba, señalado en amarillo, pues tenemos que las voces forenses de Salvá son 117, que luego las veremos con más detenimiento, versus las 572, que son las que traía ya el diccionario de la Academia, y que, por supuesto, de ese elenco de voces forenses de la Academia en la edición del 43, 208 figuraban ya en el diccionario de autoridades. Es decir, claro, ya hemos visto que en el diccionario de autoridades figuraban bastantes, pero algunas de ellas la Academia fue, digamos, liberándose de ellas por la razón que fuera, que eso habrá que estudiarlo luego más tarde, pero hay un importante fondo que todavía viene del primer diccionario académico. Vale, luego después lo que tenemos aquí es, de entre las posibles fuentes, pero aquí ya me refiero a fuentes de Salvá, para su diccionario, pues tenemos las de autoridades, porque Covarrubias solamente hay una voz que hay que tomar en consideración, pero las de autoridades, que son 27 de esas 117 voces forenses de Salvá, están tomadas directamente del diccionario de autoridades, y son de esas que la Academia fue desechando en su momento. En total son un 23%. Luego, de terreros también toma 23, que son un 20%, de Núñez de Taboada, aquí abreviado como TAB, de 1925, que también lo tomo como precedente, pues ahí había 13,
que también incorpora Salvá a su diccionario, y luego finalmente digamos que su fuente más importante es el Diccionario de Legislación de Joaquín Escriche, publicado en 1831 o 32, no me acuerdo, la primera edición en París, pero esta es la que usa Salvá, que es la del 38, porque la publica él en su imprenta de Valencia. Pirata, claro, como todas las cosas que se hacían entonces. Y entonces aquí nos podemos fijar que son 74 voces las que Salvá toma directamente del diccionario de Escriche, y que es un 63%. Y luego queda ahí una lista de palabras que no he encontrado su filiación en estas fuentes previsibles, pero que de momento las vamos a dejar aparcadas ahí. Y luego la recepción en el siglo XIX pues también ofrece datos interesantes, porque de todas esas voces que figuran, claro, ya en el elenco final que hizo Salvá, pues a ver qué hace la Academia a partir de ahí, pues en el periodo de los diccionarios que examinamos, pues en el DRAE del 52, estamos examinando hasta aquí, es del 52, claro, pero yo he seguido hasta hasta final del siglo XIX, porque era más coherente, pero porque aquí sí que se observa la pauta, que la del 52 la Academia incorpora 20 de las que Salvá introdujo en su diccionario, por lo tanto, pues puede ser que las tomara directamente de Salvá o simplemente pues las tomara de la misma fuente, que sería Escriche. Luego en el DRAE del 69 ya son 24, en el del 84 27, en el del 99 ya tenemos 38, es decir, que va increciendo el número de voces marcadas como forense por Salvá, que aparecen o reaparecen en la trayectoria académica en lo que resta para completar el siglo XIX. Y luego, entre los no académicos, los diccionarios que se supone que son epígonos, tanto de la Academia como de Salvá, pues tenemos que el que más sigue, lo único que hace sí, que es el de Gaspar y Roch, el que más sigue a Salvá, en este caso, pues que sigue a Salvá, es Gaspar y Roch, porque lo sigue en muchas cosas también, pero aquí Gaspar y Roch utiliza la marca jurídico siempre, para todo. Y luego los demás, pues también hasta Cerolo, que es Domínguez en el 52, porque los otros ya solo me fijé en esta edición, y vemos cómo sí que esas voces pues van a tener una continuidad en los diccionarios posteriores. Aquí es que no está bien. No, es para que se vea así con colores. Lo que tenemos aquí es lo que hemos visto resumido, y así para que se entienda mejor, pues tenemos por un lado las posibles fuentes, con el símbolo de conjunto vacío es que no están, y luego con un más pues pongo pues lo que sí que aparece como fuente, o sea que hasta el rojo, que es Escriche, todo lo demás son fuentes. Cuando está todo verde, como veis aquí, yo señalo aquí la pantalla como si mi dedo, la pantalla fuera transparente, pero ahí se ve, es cuando, digamos, no hay ninguno de estos diccionarios es fuente, ni siquiera el de Escriche, que está ahí. Y la columna esta vertical, en rojo, son las voces que toma de Escriche. Entonces aquí podemos ver que la Academia, ya propiamente en su diccionario a partir del 52, pues tampoco, ya hemos visto el resumen de datos, pero estos son 117 voces, ¿vale? O sea que hay bastante material, pero vemos que esto que está señalado en color lila, moradito, señala pues que la Academia no toma ninguna de esas voces, porque ahí lo que señalo siempre son esas casillas con el símbolo de conjunto vacío. Y luego, cuando sí que aparece, pues veis que hay algunos que señalo SM, quiere decir sin marca, es decir, que aparece la acepción, pero sin marcar. Y luego, cuando lo marcan, pues, por ejemplo, Gaspar y Roch, Juris es lo que pone, pero si pone alguna otra marca, como aquí Prof, que es de provincial, pues también lo hago constar para que se vea. Y aquí, por ejemplo, en esto aluvión, pues fijaos que aquí aparece en Gaspar y Roch como un término geográfico,
claro, porque aluvión es eso, es de los arribes de un río y se forman territorios de aluvión, pero también tiene una interpretación jurídica, en el ámbito jurídico. Bueno, pues de aquí sale, como se puede ver así gráficamente, pues el resumen ese que he hecho a posteriori. Entonces hay muchas voces y claro, lo interesante es ver que estas voces que luego no pasaron a ningún diccionario, ni de la academia, ni de los extraacadémicos, pues normalmente o se trata de palabras anticuadas, que puede ser, pero que no están convenientemente señaladas, porque Salvá, bueno, Enrique lo sabe, que es el especialista en voces anticuadas, en arcaísmos. Salvá lo que más introdujo en su diccionario fueron arcaísmos léxicos, más de 10.000. ¿Por qué introdujo tantos arcaísmos? Pues porque él pensaba que el diccionario de la Academia tenía que servir para leer todas las obras de nuestra tradición literaria, incluyendo las medievales, y por lo tanto ahí entró a saco y recogió pues cosas que no había recogido en ningún diccionario, pero sí también muchas voces arcaicas que habían salido del diccionario de la Academia y solamente estarían en autoridades, y luego utilizó recopilaciones de arcaísmos léxicos también como fuente secundaria para nutrir su diccionario de cuantos más arcaísmos mejor, porque era, según él, lo que buscaban mayormente, sobre todo los extranjeros que consultaban nuestro diccionario, se refería al de la Academia, era para interpretar, leer, entender nuestra literatura clásica y medieval. Y por lo tanto era la mayor falta que encontraba él en el diccionario, era eso, la escasez de arcaísmos. Y a veces incluso él en el prólogo también lo dice que, bueno, que él va a dar el significado verdadero o conjetural de muchos arcaísmos. Incluso repite y pone dobletes ortográficos simplemente, es decir, cambios que se dan, pero por la evolución de las palabras, ¿no? Pero él piensa que también hay que recogerlo para que la gente sepa que interpretarlo, que sí, que significa eso también, y remite a la palabra más reciente. Y bueno, pues entonces, claro, muchos de estas voces que también procedían de textos del ámbito jurídico, pues él las recoge precisamente por eso, porque son antiguas. Por ejemplo, fideicomisario o fractura y bueno, otras muchas más que se ve más claramente que son arcaísmos léxicos. Vale. Bueno, y en cuanto a la tradición posterior, como hemos visto antes, pues en realidad ya el DRAE, ¿no?, en la edición de 1817, pues recoge bastantes, algunos que sí que estaban aquí en Scriche y otros no, pero luego vemos que no hay, en fin, tampoco mucha presencia de este tipo de vocabulario hasta la edición del 52. El 52 prácticamente hay pues la que vemos aquí y poco más. Vale. Bueno, esto lo dice Salvá. Yo he nombrado los autores que me han servido para mi trabajo, aprovechando hasta sus expresiones y palabras. Cuando las he encontrado ajustadas al plan de la Academia, pues no creo que deba tachárseme por eso de que los haya copiado, si lo he hecho con discernimiento y bebiendo en fuentes. Entonces, claro, Salvá copia tanto, porque además en un pasaje del prólogo dice que para hacer un diccionario hay que copiar mucho, pero copiar bien. Claro, hay que copiar con un propósito y no copiar lo primero que te aparece para rellenar, que es lo que hacen muchos de sus colegas de la corriente extraacadémica. Claro, lo ha hecho y bebiendo en fuentes puras, a veces no, pero bueno, se justifica de esta manera y esto es muy aplicable a lo del ámbito forense. Vale, bueno, esto es lo mismo. Entonces lo que quiero mostrar aquí es la adaptación de los términos que él hace, por eso, para justificar que él no copia así a tontas y a locas, y si copia algo lo copia con discernimiento y sabiendo lo que está haciendo. Claro, Scriche tiene algunos artículos que duran varias páginas, vamos, que se extienden a varias páginas o varias columnas, ¿no? Porque está escrito a 2 columnas en el diccionario. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Scriche, que es lo que aparece arriba, negligencia,
lo que sería el artículo, tal y como lo recoge el diccionario jurídico, y Salvá pues lo reduce pues a una definición pues de diccionario de lengua, aunque le ponga la marca forense, y así lo podemos ver también, es decir, que hace una adaptación también adecuada al propósito de su obra. Bueno, pues esto es el resumen que hemos visto antes, es decir que bueno, lo que quería mostrar también es que si observamos, porque como no da tiempo aquí de observar nada así con detenimiento, las voces que se marcan, primera cosa, que predomina más la marca forense que la marca jurídico, y luego que contrastando las voces forenses con las jurídicas tampoco se ve, en fin, lo mismo como he dicho antes, un especialista podía aportar datos para decir, claro, es que esto es de la jurisprudencia, es que es jurídico y jurisprudencia, y a veces tampoco se utiliza el abreviado, la marca juris o, en fin, cualquier otra marca codificada abreviada, sino que también se habla directamente en la jurisprudencia como tal. Claro, tampoco está muy claro qué se entiende por jurisprudencia, sí que se entiende que es la doctrina establecida por los jueces y magistrados, y de ahí viene la frase de sentar jurisprudencia, es como un ámbito superior emanado de la práctica forense, y que al final lo que proporciona aquello es una serie de términos que reúnen aquella doctrina indiscutible en ese ámbito y por la que se tienen que guiar los que ejercen, en este caso, el derecho o la abogacía. Bueno, pues contrastando estas voces, las forenses con las jurídicas, pues tampoco se ve que haya ninguna diferencia, que sea una ley de orden superior, en fin, al menos en lo que yo he podido comprobar, así a vuela pluma, porque tampoco he hecho un cotejo exhaustivo. Esto era simplemente un desbroce para poder situarnos y ver qué caminos hay para establecer esas diferencias. Bueno, pues gracias. Vamos a ver, como decía, qué sale de este título, Ciencia, Técnica y Diccionario, incubando revoluciones. Bueno, yo tengo que empezar felicitando al equipo de Aurelia Clavería y a todos sus colaboradores, investigadores, por la iniciativa de organizar esta reunión, en la que estoy aprendiendo tanto y de la que me lo está pasando también hasta este momento, en que me toca hablar. Y desde luego quiero agradecerles también la oportunidad de estar en esta mesa con colegas bueno, pues tan respetados y tan queridos, aunque la verdad es que impone mucho hablar de lexicografía del siglo XIX, incluso de ciencia y técnica en este foro donde hay tantos especialistas y personas que han trabajado tanto en estos aspectos. Pero bueno, yo mi pretensión sobre todo es a ver si puedo dar de manera ordenada, espero, algunas claves que permitan interpretar este periodo desde la perspectiva de la lengua, de la ciencia y de la técnica. Si lo consigo, pues ya me daré por satisfecho. Bueno, voy a seguir este guión y voy a ceñirme bastante al papel para ser respetuoso con el tiempo del que dispongo. Voy a ver, en primer lugar, qué sabemos sobre la lengua de especialidad y el diccionario. Luego intentaré determinar qué dice la Academia de su diccionario en estas ediciones. Yo, bueno, he tomado todas de 1803 a 1852, aunque ya hemos visto pues, que donde está realmente el cambio es en la del 17. Después hablaré sobre qué dicen los datos que conocemos acerca de la lengua de especialidad en este periodo. Y al final, ¿qué le ocurre a la ciencia española en la primera mitad del siglo XIX? Puesto que si hablamos de lengua de la ciencia, pues hay que ver también qué estaba ocurriendo con la ciencia en ese momento. Bueno, vamos por lo tanto con qué sabemos sobre la lengua de la ciencia de especialidad y el diccionario. Sabemos que la Academia quería que su primer diccionario recogiera solo las voces de ciencias y artes que fueran de uso común, y que pretendía componer un diccionario que recogiera este tipo de voces cuando acabara el de autoridades, un diccionario
que como sabemos nunca llegó a componer. A pesar de ello, Autoridades recoge muchas voces de ciencias y artes, de medicina, de náutica, forenses o del derecho, de minería. Hay diversos estudios que lo demuestran, por ejemplo el de Luisa Pascual sobre la segunda edición el primer tomo de la segunda edición de Autoridades, quiero decir, pero también, por ejemplo, el estudio de Margarita Freixas, ¿no?, cuando trata sobre las autoridades y vemos la cantidad de textos técnicos que se toman como tales. La Academia recompone su diccionario en un solo tomo y este acabará siendo el diccionario de la lengua castellana ante la imposibilidad de reeditar Autoridades. Lo sabemos todos, no hay que darle más vueltas. Terrero sí que compuso un diccionario con voces de ciencias y artes. Los estudios de Álvarez Guerra, de Álvarez de Miranda, de Azorín y Santa María permiten conocerlo bastante bien. La ciencia española en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, se desarrolla enormemente. Se traducen los tratados más importantes de las diversas ciencias, se escriben manuales y este proceso permite que el español desarrolle un lenguaje científico y técnico apto para la comunicación de los conocimientos más avanzados en cada rama del saber. Aquí están las traducciones, aunque a partir del siglo XIX entramos en eso que los historiadores de la ciencia han llamado el periodo catástrofe, aunque ha sido matizado por los historiadores de la ciencia posteriores, pero sí que hay un retroceso en la actividad científica del que va a costar recuperarse. Luego volveré sobre este aspecto. Y solo conocíamos gran parte de lo que pasaba en esta primera mitad del siglo XIX en la Academia por sus prólogos, que habían sido estudiados por Álvarez Guerra en unos trabajos que son conocidos también por todos. Bueno, ahora sabemos bastante más, tanto por el libro de Gloria Clavería sobre la lexicografía académica decimonónica y el neologismo, y además por este último volumen del Diccionario del Microscopio sobre la edición de 1817, en la que hay 5 contribuciones relativas precisamente al léxico de la ciencia y de la técnica. Es cierto, por tanto, que la relación entre la ciencia y la técnica y el diccionario es uno de los ámbitos que más interés ha despertado entre los investigadores. Seguramente el interés venía motivado por las puertas que abrían a este mundo de los lenguajes de especialidad, digo, el artículo de Álvarez Guerra sobre los prólogos, donde ya tenía mucho protagonismo el léxico de la ciencia y de la técnica, pero también por los estudios iniciales de don Manuel Seco sobre Domínguez y sobre lo que llamó la lexicografía no académica, unos diccionarios, como ha mencionado Dolores Azorín, en los que se ponía el acento en la parquedad del vocabulario académico en un intento de ensanchar la nomenclatura, y ese ensanchamiento venía a expensas, sobre todo, de las voces de la ciencia y de la técnica en las páginas de los diccionarios. Para saber qué pasa en el Diccionario de la Lengua Castellana en esta primera mitad del siglo XIX, voy a acudir, como decía, a 2 fuentes: lo que dice la propia Academia en sus prólogos de manera muy rápida, y también lo que pasa en el interior de cada edición a partir de los trabajos, de algunos de los trabajos que hemos hecho en el grupo Neolcid sobre algunos ámbitos científicos y técnicos. Lo que la Academia dice en sus prólogos es bastante conocido, pero creo que vale la pena recordarlo si hablamos de ciencia y técnica. En las primeras ediciones del siglo XIX se dice bastante poca cosa. En la de 1803 no hay una alusión explícita a este tipo de vocabulario, aunque se habla de incorporaciones de voces en todas las letras del diccionario, ya que hasta entonces el diccionario en un tomo aún se veía como una solución provisional mientras no se dispusiera de la segunda edición de Autoridades, cuestiones que ya se han comentado. En la quinta edición, la referencia se produce al hablar de la simplificación de las definiciones. Dice especialmente en artículos que pertenecen a ciencias naturales.
gracias al estudio que he mencionado de la quinta edición al microscopio, sabemos que la edición es importante por eso y por mucho más. La sexta edición de 1822 no habla de voces técnicas, pero se hace referencia en varias ocasiones al aumento de voces del diccionario. Sin embargo, sabemos que en realidad el diccionario pasa de 58.800 entradas a 56.800, pierde algo más de 2.000 entradas según los datos que me suministró Rafael Rodríguez Marín a partir de los cálculos de Octavio Pinillos en la informatización del Nuevo Tesoro. En la séptima edición, la Academia expresa la preocupación por las voces especializadas, pero en este caso no por el aumento, sino por la corrección de las definiciones con criterios lexicográficos. Les invito a leer el fragmento del prólogo correspondiente que pueden ver en el Nuevo Tesoro, porque refleja muy bien un problema que aún no está resuelto, que es el nivel de especialización que deben tener las definiciones de las voces técnicas. El prólogo más adelante habla de los criterios para el aumento del diccionario y tras enumerar los tipos de voces que no está dispuesta a admitir, dice las que no están en nuestros escritores clásicos o tienen un uso reconocido general y constante, tampoco los nombres caprichosos y pasajeros de trajes y modas, dice literalmente, y en especial dice que ha excluido infinitas voces técnicas de ciencias, artes y oficios que no pertenecen al lenguaje común, único objeto del diccionario. Debe ser así porque entre 1822 y 1832 el diccionario pierde más de 6.000 entradas. Bueno, no sabemos, seguramente lo sabremos cuando avance el proyecto que nos ha traído aquí, no sabemos cuáles de ellas son de voces de ciencia y de la técnica, pero el dato es muy llamativo, ¿no? La octava edición de 1837 hace referencia, en lo que responde al lenguaje científico y técnico, a las palabras, a los tecnicismos formados con raíces griegas. Se refiere a ellos y bueno, se excusa de alguna manera por no introducir todos los que hay, que, bueno, de nuevo el criterio es el mismo, solamente deben entrar aquellos que se naturalizan en la lengua común. La edición de 1843 sí que tiene un prólogo que entra a fondo en toda la cuestión de los tecnicismos. Es un poco una decepción cuando se estudia esta edición, porque a juzgar por el prólogo parece que haya habido un trabajo muy profundo en relación a las voces de la ciencia y de la técnica. Sin embargo, la edición luego veremos que no da para tanto. La corporación insiste en que la nomenclatura de las ciencias y las artes y profesiones, dice, no forma parte de la lengua común y su lugar no es, por tanto, los diccionarios generales, sino las obras especializadas. Sin embargo, también dice que cada vez más las voces especializadas se introducen en el lenguaje familiar y entonces en ese momento es en el que hay que introducirlas en el diccionario. Y en la edición de 1852, el prólogo, bueno, no se titula como tal, se titula al lector, en él se afirma que se van introduciendo nuevos términos que proceden de novedades de diferentes ámbitos sociales, dice administración pública, artes, comercio e industria. Aún así, dice, no faltaría, sin embargo, a pesar del aumento, quien todavía eche de menos en esta edición algunas voces novísimas, pero o las ha excluido de propósito la Academia, bien por demasiado técnicas, bien porque apenas empleadas por algunos escritores han caído en completo desuso, o se han medio naturalizado en Castilla cuando ya se había impreso el pliego donde habrían de colocarse. Parece que de alguna manera la Academia se excusa en este prólogo de las críticas que recibe por la prensa y por los lexicógrafos de este movimiento de mitad del 19 que hemos llamado, pues eso, ¿no? Como hemos llamado para tener los lexicógrafos liberales, que es muy bonito. Bueno, hasta aquí vemos, por lo tanto, que el diccionario siempre se preocupa en sus prólogos de las voces de ciencias y artes, pero además disponemos de algunos datos sobre algunos ámbitos
de las lenguas de especialidad. Lo voy a ejemplificar, por ejemplo, con el léxico de la electricidad, un léxico que, como saben ustedes, trabajó en su tesis doctoral y en muchos de sus trabajos José Antonio Moreno Villanueva. Y ahí vemos, por ejemplo, que en 1803 se incorporan 4 voces: electricidad, eléctrico y electrizar. En 1817 aparece el fluido eléctrico, fluido galvánico, pararrayo, ámbar, electro. En 1822 galvanismo, en el 32 metal. Bueno, ahí lo pueden ir viendo ustedes. Una especie de goteo, ¿no?, de voces de la ciencia y de la técnica que van apareciendo en estas ediciones hasta 1852, donde la cosa remonta y vemos que en las últimas ediciones del siglo XIX pues la situación es ya distinta, ¿no? Se puede pensar que, claro, que se trata de una técnica que se desarrolla en esos años, que explota en la segunda mitad del XIX, pero Moreno Villanueva, que estudia muy al detalle este ámbito, demuestra que, por ejemplo, el ensayo sobre la electricidad de los cuerpos de Lavand-Nollet de 1746 se traduce en español solo un año después de su publicación en francés, es decir, en 1747, y en él aparece una gran parte de estos términos, y a partir de ahí los textos más importantes de física de la época se van traduciendo, o sea que el léxico estaba ya en los textos y seguramente ya estaba circulando, ¿no? En el ámbito del ferrocarril, hablando de circular, Francesc Rodríguez, en su tesis doctoral y en otros trabajos que salen a partir de su tesis, pues también ve cómo es a partir de 1852 cuando se incorpora la voz ferrocarril o la voz locomotor, locomotora o camino de hierro, cuando empiezan a tener presencia esas voces en los diccionarios. Lo mismo, ¿no? Se puede pensar, bueno, claro, es que la primera línea de ferrocarril en la península es de 1848, la línea Barcelona-Mataró, pero cuando se estudia un poco más a fondo, aparte de que la primera línea española se puso en marcha en Cuba y bastantes años antes, en 1837, en 1829 ya se empiezan a redactar proyectos, a traducir manuales teóricos, técnicos, textos legislativos, aparece en las novelas costumbristas de Mesonero Romanos, de Modesto Lafuente, es decir, que el léxico estaba ya también ahí circulando y entra, por lo tanto, con un cierto retraso en el diccionario académico, y de nuevo lo mismo, ¿no? A partir de 1852 pues la situación remonta. Podríamos hablar del léxico, bueno, sí, tenía aquí una cita interesante, que estábamos hablando mucho de Salvá y más que nos hablará también el profesor Álvarez de Miranda, esta cita que es clásica, ¿no? Cuando dice Salvá en su prólogo: el que registre su última edición de la Academia creerá que en España no se tenía noticia en 1843 del alumbrado de gas, de los reverberos, de las prensas hidráulicas, de los ferrocarriles, de los puentes suspendidos ni de los barcos de vapor. Bueno, es una cita ya muy conocida, pero que pone de manifiesto que no es un léxico tan nuevo, está en la sociedad, está en la gente, está en los textos, por supuesto. Bueno, y decía que, bueno, podríamos hablar de la fotografía, lo mismo, a partir de 1852 empiezan a aparecer la palabra fotografía, fotográfico, cámara, trípode, daguerrotipo, cuando también debía ser un léxico ya conocido socialmente, porque en 1839, el mismo año que Daguerre publica su manual, en España se traducen 3 versiones del mismo manual, lo cual significa que había ahí también una necesidad y una circulación, ¿no?, de esos términos. Y bueno, yo no quería pasar la oportunidad de hablar también de la química, y bueno, solamente es un ejemplo, ¿no?, como de la química orgánica, pues a partir de nuevo también del 37 y sobre todo en la segunda mitad empiezan a aparecer en este caso voces de los alcaloides, ¿no?, un trabajo que hice hace unos años, pero de nuevo lo mismo, ¿no? En 1822, en los elementos de química aplicada a la medicina de Orfila, aparece ya la palabra morfina, que es el primero de los alcaloides, aunque aquí en el diccionario de la Academia aparece antes quinina, pero el primero de los alcaloides que se sintetiza es morfina, y desde el 22 está documentado en los textos del español, y vemos
de nuevo que nos vamos hacia la segunda mitad del 19. Bueno, hasta aquí he mirado lo que pasa dentro del diccionario, en los prólogos y también en algunas de los lenguajes especializados de los que nos hemos ocupado. Pero ¿qué pasa fuera del diccionario, ¿no? Paz Bataner esta mañana nos hablaba de todo el entorno, ¿no?, social en el que se desarrollan estas ediciones académicas y claro, de hecho esta reunión lleva ese título, ¿no?, la lexicografía, lengua y sociedad, y por lo tanto la visión del diccionario como un producto social. Por eso quería detenerme unos momentos para hablar de qué le ocurre a la ciencia española en esa mitad del siglo XIX, porque creo que ahí está parte de las claves de lo que estamos viendo, y no solo en los léxicos especializados. Bueno, por fortuna, los historiadores de la ciencia han avanzado mucho en el conocimiento de estas épocas y, bueno, sobre todo López Piñero ya en sus obras clásicas, pero también sus seguidores, incluso hacen una periodización, ¿no?, en la que hablan precisamente de un periodo, el que va de 1808 a 1833, el que llaman periodo catástrofe de la ciencia española, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Dice, bueno, claro, están las consecuencias de la Guerra de la Independencia, una época, una acción muy destructiva, que bueno, está fuera de toda duda, pero seguramente no es solo eso, porque la guerra también la padecieron medidas distintas a veces las diferentes naciones de Europa, pero no por eso dejaron de reconstruir y reconstruyeron también estructuras científicas y salieron adelante. Aquí había otros factores, ¿no? Por ejemplo, la ruina económica. España era un país arruinado que había perdido su rango internacional, las estructuras sociales y políticas están sumidas en una crisis profunda, las minorías dirigentes se debatían entre dos posturas, los que consideraban un error el esfuerzo ilustrado de europeización y por lo tanto proponían mantener el ancien régime, y frente a los que defendían posturas afrancesadas o liberales y por lo tanto consideraban que había que proseguir con el esfuerzo. Casi todas las instituciones científicas desaparecen en esta época o quedan inactivas, un adjetivo que ha salido ya antes, salvo el intervalo del trienio liberal que mencionaba Paz Bataner esta mañana. Los canales de comunicación con Europa se interrumpen porque la represión absolutista obstaculiza la edición de publicaciones científicas y la circulación de ideas que vienen del extranjero, de Europa. Parte de los científicos ilustrados mueren en ese periodo sin que nadie pueda continuar su labor, o bien se tienen que exiliar, los supervivientes pasan a ser considerados indeseables, unos por afrancesados, otros por liberales, son perseguidos o desterrados, y solo un reducido grupo puede continuar con la tradición ilustrada y servir de puente entre este periodo y el siguiente. Los exiliados sí que pudieron desarrollar su obra en estrecho contacto con las nuevas orientaciones europeas, y eso salvó de alguna manera lo que luego sería lo que va a ser, ahora lo mencionaré, la etapa intermedia. En definitiva, esta situación creo que explica bastantes cosas en la ciencia española y en el mismo diccionario. Con este panorama no puede extrañar que las secciones académicas de estos años sean bastante planas. Se ha hablado de pasiva, se ha hablado de atrofia, decía María Antonia Martínez Linares esta mañana. Bueno, son ideas que van en la misma línea, ¿no? La situación de la ciencia española cambia a partir de lo que los historiadores llaman la etapa intermedia, ¿no?, entre 1834 y 1868, con el reinado de Isabel II, entre la muerte de Fernando VII y la Revolución del 68, porque ahí se produce un retorno de los exiliados liberales que se traen consigo las novedades de la ciencia y de la técnica europea, hay mayor facilidad para las publicaciones científicas, se desarrolla el periodismo científico que influye en la divulgación y en la puesta al día de las corrientes europeas,
Se crean las facultades de ciencias y las nuevas escuelas de ingeniería desde 1834, se funda la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Si se mira el escaso aumento de voces de la ciencia y de la técnica en estas ediciones, puede ser seguramente el reflejo de esta parálisis de la actividad científica, parálisis que en cierta manera acusa también la propia academia, porque no deja de ser una sociedad científica. Y esa mejora se produce a partir de 1834, lo hemos visto en los léxicos en los ejemplos que he podido presentar aquí sobre léxicos especializados, y va tomando forma, va incubándose, por eso se me ocurrió utilizar esa palabra, hasta eclosionar en la lexicografía no académica de mediados de siglo y de la segunda mitad del XIX en los diccionarios académicos. Y había elegido la expresión incubando revoluciones precisamente para el título, porque se va creando un caldo de cultivo, el léxico de la ciencia y de la técnica está ahí latiendo en el español, debajo de esa situación penosa, política, social, y aflora a partir de la segunda mitad del siglo XIX en el léxico oficial. Precisamente la palabra incubar es uno de esos ejemplos. Se documenta en los últimos años del siglo XVIII en el Memorial Literario Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid, se puede ver en la hemeroteca virtual, en un interesante debate acerca de la palabra incubación, precisamente criticando que está en uso pero que no está en el diccionario y no se va a incorporar hasta la 12ª edición de 1884. Gracias. Muchas gracias, profesor Blecua, por la presentación y por sus palabras. Y quiero decir, a propósito de lo que yo voy a exponer aquí, que las observaciones que voy a señalar a propósito del examen de los arcaísmos en el DRAE en la primera mitad del siglo XIX, pues han sido posibles y se deben a la posibilidad que tenemos los miembros del grupo de investigación, del proyecto de investigación, de acceder y de tener unas bases de datos, en las cuales se ha hablado esta mañana, unas bases de datos elaboradas por miembros del grupo de investigación aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiero decir entonces que los datos que aquí aparecen y las referencias a adiciones, supresiones y enmiendas pues son debidas gracias a ese material, con lo cual a partir de ahí lo que yo voy a decir pues es simplemente un comentario acerca de lo que se observan en las ediciones. Mi exposición se va a centrar en un primer punto de introducción a propósito de las posibilidades que brinda el diccionario para la investigación en este terreno de los arcaísmos y otros muchos, el trabajo de revisión centrado en cambios que tienen que ver con la adición, con la supresión y con la enmienda, y un punto final que tendría que ver con el examen que se percibe en un grupo concreto en el que yo ahora pues he estado trabajando. Ya hablé aquí en una sesión que organizó el grupo de investigación en julio del año pasado, que son los participios pasivos y que como grupo pues tienen un tratamiento común. Bien, se ha apuntado ya la bondad del diccionario de la Real Academia Española reside en el hecho de que tenemos a disposición 23 ediciones, además del diccionario de autoridades de 1726 y de lo publicado de 1770. En este diccionario y en todas sus ediciones, y en particular en las ediciones de 1717 y 52, se observan cambios por adición, supresión y enmienda. Estos cambios de adición, supresión y enmienda son promovidos por cambios en la lengua. El profesor Cecilio Garriga se ha referido a ellos, la profesora Dolores Azorín también, y hay cambios que están promovidos por lo que podemos denominar técnica lexicográfica o modo de hacer el diccionario.
un ejemplo, a mi modo de ver, un ejemplo de cambios promovidos por técnica lexicográfica son los arcaísmos, es decir, la situación que lleva tanto más que a la adición, a la supresión de los arcaísmos en el diccionario, incluso a la enmienda, pues son consecuencia de cambios en el modo de concebir el diccionario. Quiero decir a propósito de esto que el diccionario, nosotros hoy un diccionario, nos acercamos al diccionario como un testimonio, una obra que refleja la lengua del momento, y si ese diccionario es objeto de revisión, pues podemos pensar, a propósito de los arcaísmos, que los arcaísmos, es decir, van a surgir porque palabras existentes van a ser marcadas o van a ser eliminadas del diccionario porque consideramos que no son necesarias que se mantengan, pero no esperaríamos la incorporación de arcaísmos o incluso la supresión de marcas denotadoras del carácter arcaico de los vocablos. Digo entonces que un ejemplo revelador de cambios promovidos por técnica lexicográfica son los arcaísmos. Por los arcaísmos hay un interés constante en el diccionario y esto se ve en los prólogos. Se ha hablado ya de la importancia que tienen los prólogos para conocer el quehacer lexicográfico. De la incorporación y marcación de voces arcaicas se habla en el diccionario de autoridades, de la necesidad de aumentar los arcaísmos en 1770, de la simplificación de marcas en la edición quinta de 1817, de la eliminación de lo que no está en uso en 1822 y 32 y de la eliminación de la marca de arcaísmo en 1852. Y a partir de la edición de 1852 hay cambios o hay menciones al tratamiento de los arcaísmos en ediciones posteriores. Podemos citar rápidamente la recuperación de arcaísmos en 1869, si bien hay testimonios que lo evidencian con anterioridad, la recuperación de marcas en 1884 y 1889, la explicación de su valor en 1825, incluso la última edición del Diccionario de la Academia, la 23ª edición, pues todavía recoge cambios que tienen que ver con lo que es el modo de hacer la obra. Bien, esto es la situación del Diccionario de la Academia como obra susceptible de ser analizada y examinada, y en este caso concreto fijándonos en los arcaísmos. Y si vamos ahora al trabajo de revisión, a propósito del trabajo de revisión en la primera mitad del siglo XIX, 1817-1852, se ve que se introducen cambios en el modo de proceder, que hay adición y supresión de arcaísmos, y que son más las supresiones que las adiciones. Esto lo vamos a ver en el ejemplario, bueno, las fotocopias que yo he entregado. En la tabla 1 hay un cuadro de aumento y supresión de voces, y ahí podemos ver que hay adición y hay supresión de arcaísmos, son más las supresiones que las adiciones, y esto se da en ediciones concretas, es decir, tanto la adición de arcaísmos como la supresión se da en ediciones concretas. Precisamente el hecho de que se dé en ediciones concretas y no sea una constante en el diccionario, pues refleja que responde al modo de confeccionar la obra. Quiero decir entonces que responde a criterios de técnica lexicográfica y no a criterios de uso, no al hecho de que una palabra concreta recibe un tratamiento particular, y en consecuencia se puede decir que el tratamiento de los arcaísmos está guiado por la lexicografía, por la aplicación de unos criterios u otros en la confección del diccionario y no por sus propias condiciones de uso. Esto llevaría a plantear algo que es conocido de todos, y es la pregunta de si el diccionario de la Academia es un diccionario de uso o un tesoro. Probablemente la respuesta sea que el diccionario es las dos cosas. Es un diccionario de uso y al mismo tiempo es un tesoro, es un inventario de léxico. Arranca en el diccionario de autoridades, donde ya hay una atención importante por los arcaísmos, reflejada en lo que es la segunda edición del diccionario de autoridades de 1770, y podemos decir entonces que a propósito de los arcaísmos hay atención importante en autoridades y en las ediciones posteriores también. Los arcaísmos están presentes en el diccionario, se procura su aumento en las primeras ediciones. Cuando digo primeras ediciones me estoy refiriendo a 1770, 1791 y 1803, y la enmienda en las ediciones posteriores. Se ve entonces que en el diccionario de la Academia podríamos ver, en cuanto al tratamiento de los arcaísmos, pues podríamos ver distintos comportamientos. Por una parte, podríamos ver que los arcaísmos se recogen y se mantienen, esa sería una posibilidad. Otra, que se recoge y se mantiene y se le cambia la marca, es lo que sucede en 1817 como consecuencia de la simplificación de marcas. Se recoge, se mantiene y se elimina la voz, que es lo que vemos en 1822
2232, o se recogen, se mantiene y se elimina la marca, que es lo que sucede en a partir de 1852 y a partir de ahí. Bien, ese es el grosso modo lo que tiene que ver con la situación general de la revisión de los arcaísmos en el diccionario, y si nos vamos a ver los cambios, pues hay que decir que los cambios, pues como se desprende también de lo que se dice en los prólogos, el trabajo de confección del diccionario consistió en mejorar la obra con aumentos y reformas. Esa es una idea que aparece reflejada en distintos prólogos del diccionario y que se mueven en esa idea de mejorar con el aumento de voces de distinta naturaleza y con las reformas, de las cuales, bueno, pues dan muestras trabajos a los que ya se ha hecho mención aquí. Y esta idea de mejorar la obra con aumentos y reformas se ve en el léxico usual y se ve en el léxico arcaico con adiciones, supresiones y enmiendas. La tabla 1 de aumento y supresión de voces, se puede ver, si nos fijamos en el caso concreto de los arcaísmos, se puede ver que la adición de arcaísmos es muy baja, la inserción de arcaísmos es muy baja, podríamos decir que es testimonial. Incluso luego haré alguna observación a propósito de matizar algunas cifras, por ejemplo, las que tienen que ver con 1832-37 y las cifras más bajas, no tanto 1817, pero hay algún caso ahí, puesto que, bueno, aquí aparecen estas cifras, habría que matizar un poquito, porque algunas son incorporaciones según que aparece en el diccionario, pero son erratas, es decir, no están suprimidas de esas cifras, que son poquitas, erratas y cambios ortográficos. Quiero decir entonces que hay adición de arcaísmos poco, y en comparación con la supresión de los arcaísmos, la supresión de arcaísmos recoge una cifra muy alta si nos fijamos en los tantos por cientos. La supresión de arcaísmos en las 3 primeras ediciones del siglo XIX permite afirmar que se tomó el léxico arcaico como objeto de atención preferente, porque en ese cuadro, en esa tabla primera, que recojo también en la tabla 2, pues vemos como 1817, 1822 y 32, pues las cifras son considerablemente mucho más altas que lo que aparece con posterioridad, ¿no? Entonces hay una atención por el léxico arcaico que luego decae. Voy a señalar también que luego decae, no es que decaiga, es que hay una atención por el léxico arcaico y en particular por un tipo concreto de voces. Cuando ya se han eliminado, ya no hay nada que eliminar con posterioridad. Si nos fijamos en la adición, por señalar algunas cosas concretas de adición, supresión e enmienda, tengo que decir, a propósito de la adición, que podríamos ver reincorporaciones y nuevas incorporaciones. Claro, a propósito de las reincorporaciones, por ejemplo, en 1852, si tomo esta edición como testimonio para ver qué aparece en 1852, que ya había aparecido con anterioridad, pero que se suprimió, pues todas las palabras estaban en autoridades, excepto 2. Es decir, hay palabras que estaban en autoridades, se eliminan del diccionario y vuelven después otra vez al diccionario. ¿Cuándo se marcan como arcaísmos estas voces? Unos estaban ya marcados en el diccionario de autoridades, la tipología es la siguiente: unas estaban ya marcadas en el diccionario de autoridades, otras se marcan con posterioridad y otras lo hacen en 1852. Hay reincorporación, podríamos decir, de arcaísmos, palabras marcadas, y de voces que toman esta consideración. ¿A qué se debe esta reincorporación de arcaísmos? Se debe al interés por el léxico arcaico, se debe al interés por recuperar los arcaísmos y se debe también al deseo de aumentar el léxico arcaico, pues se da la peculiaridad de que las palabras que estaban en el diccionario y desaparecen y vuelven en 1852 se mantienen hasta la 23ª edición. Y sin embargo, las nuevas incorporaciones, su historia en las ediciones pues refleja que llegan hasta finales del siglo XIX y hay, bueno, diferencias, de manera que no se percibe esa constancia de haberse incorporado en 1852 y haberse mantenido ya hasta hoy en el diccionario. Bien, en cuanto a las nuevas incorporaciones, ya he hecho una observación a propósito de la precisión de nuevas incorporaciones en el diccionario que reflejan, que sirven para
descubrir, y ya se apuntó también esto aquí en otras reuniones que hemos tenido con anterioridad, la idea de que hay erratas que, bueno, pues que las bases de datos que se han elaborado pues han permitido ver que efectivamente ahí hay una inserción que no está, sino que simplemente es una variación, por una parte, o los cambios gráficos, de los cuales también se ha hablado aquí esta mañana. Eso en cuanto a la adición. De cualquier manera, la adición es muy pequeña, y lo destacable de esas tres primeras ediciones es la supresión. En los prólogos se habla del deseo de aumentar y recuperar arcaísmos. En Autoridades de 1770 esa es la idea, incorporar arcaísmos, porque por esa función del diccionario como inventario del léxico y como obra, en principio, continuadora de la labor del diccionario de autoridades, etc. Esta idea tiene que ver, esta idea de aumentar y recuperar arcaísmos, claro, hay una pretensión de aumentar y recuperar arcaísmos en 1770, 1791 y 1803. A partir de 1817 la situación cambia. Es decir, hay un aumento y hay un deseo por aumentar y recuperar arcaísmos, pero eso en una determinada edición, que es 1817, cambia, y entonces ya lo que se procura es su supresión. Se suprimen arcaísmos en 1817, 22 y 32, que es la tabla 2, y lo suprimido, esto es importante también destacarlo, y aquí hago referencia a la tabla 3, lo suprimido en esas ediciones, en la edición de 1817, 22 y 32, lo suprimido en estas ediciones posteriores a 1803, en 1817, se habían incorporado con posterioridad a autoridades, con lo cual eso también avala la idea de que hay un cambio de procedimiento, porque no son arcaísmos que estuvieran en la primera edición del diccionario de autoridades, sino que ha habido un primer momento de deseo de incorporación de arcaísmos, y luego cambia el criterio, el modo de concepción del diccionario, y lo que se decide es su supresión. Lo suprimido se había incorporado, la tabla 3, lo suprimido se había incorporado con la pretensión de aumentar el léxico arcaico. En la tabla 3 vemos que más de la mitad de las adiciones son producidas en 1803, y en la tabla 4 se ven ediciones clave en la adición, ¿no? Es decir, vemos aquí en la tabla 3 ediciones y letras en que se incorporan los arcaísmos eliminados en 1817, y vemos que la inmensa mayoría de los 358 se incorporaron en 1803, y en la tabla 4 pues ediciones y letras en que se incorporan los arcaísmos en 1832, perdón, que se incorporan los arcaísmos eliminados en 1832, que es la edición séptima, pues son 751 los arcaísmos eliminados. Bueno, destaca Autoridades con 148, Autoridades la segunda edición, y luego ya nos vamos a 1803, y luego ya a partir de ahí ya no se procura incorporación de arcaísmos. Hay entonces un deseo de supresión. En las tres primeras ediciones se suprimen 2.858 arcaísmos de 9.664 supresiones. Casi el 30% de lo que se suprime son arcaísmos. Y en las tres últimas ediciones, de 1837, 43 y 52, se suprimen 47 arcaísmos de 365 supresiones, que es un 12%. La explicación está en la idea, en que la idea no era suprimir arcaísmos sin más, sino un tipo concreto de arcaísmo. Es decir, ¿por qué hay ese cambio? Bueno, pues porque se decide suprimir palabras que se habían ido incorporando en un determinado momento, pero palabras de un determinado tipo, porque lo cierto es que a partir de la edición de 1837 ya no hay una cifra muy reveladora de supresiones, lo cual puede llevarnos a pensar que lo que se pretendía suprimir ya se había suprimido. Eso tiene que ver entonces con la adición y con la supresión. En cuanto a la enmienda, que aparece en la tabla 5, enmienda 1817-52, lo que tenemos aquí es, bueno, esta tabla está hecha de la siguiente manera. Lo que yo he cotejado aquí no aparece 1817 porque en la enmienda revelaría muchísimos ejemplos, es decir, como se suprimen las marcas de poco uso y de raro uso, pues entonces tendríamos palabras marcadas como anticuadas o sin marca.
Entonces parte de 1822 y llegamos a la edición 1852. Bueno, lo que yo he hecho aquí ha sido cotejar 1822 con 1852 y cuando he visto diferencias, pues he ido a buscar dónde están esas diferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no aparecen los arcaísmos que están incorporados entre esas ediciones, que no son muchos, son 71 arcaísmos. Es decir, ahí habría que precisar a ver si entre medias, entre la edición octava y novena, algún arcaísmo que se incorporó cambió de marca. Con todo, esta tabla es interesante puesto que pone de manifiesto que abunda la supresión de marcas sobre la adición. Estaba diciendo antes que el diccionario es un diccionario de uso y un diccionario tendría que recoger las palabras que están en la lengua, que son palabras usuales, llega un momento en que caen en desuso y se marcan. Sin embargo, aquí lo que nos encontramos es que las palabras dejan de estar marcadas como arcaicas. En 1852, porque se decide la eliminación de la marca. Las cifras que aparecen en 1822, 26 y 6, y 1852, 27 y 7, son el número de voces y el número que no está entre paréntesis son aquellas palabras que adoptan la marca, es decir, que toman la marca de arcaísmo, que recojo yo en la tabla en cursiva. Es decir, las que están en cursiva son palabras que se marcaron como arcaicas y las que están en redonda son palabras que eliminan la marca de arcaísmo. Y en esa tabla sí se puede ver que llama la atención que nos encontremos con que el número de todos los que aparecen aquí, es decir, hay 84 voces con cambios en estas ediciones 1822 y 1852. De las 84 voces acepciones, 63 eliminan la marca y 21 toman la marca de anticuada. Esto se concentra en las ediciones de 1822 y en la de 1852. En 1852 la explicación está en el hecho de que es la 10ª edición y en ese momento se decide, en el prólogo se habla de ello, suprimir la marca a voces que hasta entonces tenían la marca de arcaísmo y que no debían de tenerla, etcétera, etcétera. Y en 1822 también vemos que hay un número importante de palabras que dejan de estar marcadas, que son las que aparecen ahí, bueno, pues 20. ¿Por qué se le cambia la marca? Bueno, pues se le cambia la marca o dejan de estar marcadas, bien porque cambian la marca de anticuado por otra marca, sobre todo diatópica, es decir, cambios del tipo, una palabra que tenía la marca en anticuado pasa a en otras partes. En algunos casos porque eran unas palabras marcadas antes como voces de raro uso, y las palabras de raro uso, pues en la edición de 1817 unas fueron la mayoría a anticuadas, pero hay algunas que dejan de estar marcadas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor se marcaron, eran voces de raro uso que se marcaron en la 5ª edición como voces anticuadas y luego en 1822 pues se consideró que la marca no tenían que llevar marca, porque no eran arcaísmos. O también en algunos casos podría influir el hecho de que dejaron de tener marca porque otras palabras, yo creo que eso también es interesante, palabras pertenecientes a la misma familia léxica no estaban marcadas y como consecuencia de ello ellas pues dejaron de tener marca. Y por último, a propósito de un grupo concreto que serían los participios pasivos, tenemos la tabla sexta, en 1822, se suprimen muchas palabras. En el prólogo se habla de que en esa edición se van a suprimir aquellas palabras cuya presencia en el diccionario podría excusarse, entre ellas los participios pasivos. Cuando hablo de participios pasivos. Hay 2.373 supresiones en 1822, hay 334 participios pasivos y hay 193 participios pasivos arcaicos. En esta edición se dice que se van a suprimir aquellas palabras que se pueden excusar, hay supresión de participios ya, y es en la edición siguiente, en la edición de 1832, cuando en el prólogo ya explícitamente se dice que se van a suprimir los participios. Y se decide la supresión en 1832 por ser artículos inútiles. Había empezado, podríamos decir que esa supresión había empezado ya en 1822. Son 6.414 las supresiones, 5.280 participios pasivos y 536 participios pasivos arcaicos, es decir, de los participios
bueno, pues son poquitos, aparecen también aquí en la tabla 6. Podemos ver, bueno, pues cómo pues el 82% de las supresiones de 1832 son participios pasivos y arcaicos, pues un 10% de esos participios. En esa edición, en la edición séptima de 1832, hay 751 arcaísmos eliminados, que los habíamos visto ya en las tablas 1 y 2. Ediciones relevantes en las que se incorporaron estos participios pasivos, pues aparecen aquí, en esta tabla 7. ¿Cuándo se incorporaron? Pues se incorporaron, hay 148 arcaísmos en autoridades, de los 751, de los cuales 81 eran participios pasivos. 196 en autoridades 1770, 163 eran participios pasivos y 196 en 1803, de los cuales 120 eran participios pasivos. Estos participios pasivos, ya digo que algunos tienen marcas, fundamentalmente aquellos que son variantes gráficas, y por último hay que señalar el hecho de que está ligada la suerte de los participios pasivos en el diccionario a lo que sucede con el verbo. Es decir, podemos ver que hay participios pasivos marcados porque el verbo está marcado, y luego hay un momento en que el participio pasivo deja de estar marcado y el verbo sí está marcado, pero el participio pasivo no. Y en principio, bueno, pues uno dice, ¿por qué se deja de marcar, no? Pero lo cierto es que se deja de marcar, y en la tabla octava vemos supresión de participios pasivos arcaicos y no arcaicos en 1822. Aquí son los participios pasivos bueno, pues, marcados y no marcados en 1822, que luego en 1832 ya se decide su supresión, y podemos ver cómo la inserción de los que están marcados, el grueso de los que están marcados, que son los 536 que habíamos, no, bueno, más, 700 y tantos, 500 y pico, aparecen concentrados en las tres primeras letras. Las tres primeras letras, tenemos ahí la A 297, B 30, C 75, en comparación con lo que sucede después, en comparación con lo que sucede a partir de la letra E, bien, pues se ven ahí una diferencia bastante notable, ¿no? Entonces, ¿qué pone de manifiesto esto? Pues que lo que nosotros tenemos aquí, y cuando uno empieza a ver que aparece el verbo marcado como arcaico, el participio pasivo también está marcado como arcaico, pero de pronto, a partir de una letra determinada, ya, a partir de la D y E, ya el participio pasivo deja de estar marcado como arcaico, aunque el verbo sí lo esté, ¿de acuerdo? Y eso, si vamos a cuándo se ingresaron esos participios pasivos, incluso verbos en el diccionario, pues lo hacen en esas ediciones, 1791 y 1803, que es cuando se estaban revisando esas letras con vistas a publicar una segunda edición del diccionario de autoridades, que no se llegó a publicar, pero que repercutió en el trabajo que se hacía del diccionario académico. Bien, con esto entonces quiero concluir diciendo que se marcan a partir de ese momento, y en definitiva, con esto quiero terminar, esto que yo he presentado aquí ahora, hago otra vez hincapié en el hecho de que es debido, gracias al acceso y a la posibilidad que brindan las bases de datos que se han elaborado por miembros del grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en el caso concreto de los arcaísmos, la idea que yo me hago de todo esto es que la suerte de estas voces en el diccionario de esta época pues responde a el criterio que se tiene para hacer el diccionario, y no tanto a la propia naturaleza de si esa palabra era merecedora de adoptar la marca de arcaísmo o dejar de marcarse, que también podría ser que se tomara la decisión de dejar de marcar porque se había encontrado en un texto determinado, etcétera, pero de cualquier manera serían casos concretos, no una cifra suficientemente reveladora y representativa como la que se observa aquí en el caso de las ediciones de 1717, 22 y 32. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas felicidades a los tres. Vamos muy bien de tiempo. Si hay alguien de los asistentes que quiera preguntar alguna cosa, interpelar, contradecir, responder. ¿No hay nadie? Bueno, pues entonces me voy a aprovechar y voy a hablar yo. Qué peligro. Qué peligro. Lola, yo siempre recordaré que tú escribiste un artículo magnífico, eras muy joven, en el Congreso de Málaga del 90. Sí. Escribiste un artículo sobre el Diccionario General de la Lengua frente a los vocabularios científicos y técnicos. Era un artículo muy breve y despacio, porque eran no llegaba a 11 páginas o 12, pero es sumamente revelador. Lo planteaba Lola una comparación con un muestreo, porque claro, es imposible sin un muestreo, entre el diccionario del 84, de 1984, de la Academia, y el diccionario Vox del 87. Se trataba de dos diccionarios paralelos, en sincronía, totalmente paralelos en sincronía, y examinó la letra A. Y la letra A examinó 1414 en el diccionario de la Academia y 1176 del Vox. Bueno, apareció claro que en el diccionario de la Academia había algunos elementos que se mantienen como fósiles y que no tienen mucho remedio, y ya lo han tratado ustedes aquí, pero son como por ejemplo blasón. Es indudable que el diccionario del blasón, aquellos dos tomos del diccionario del blasón, influyeron y en la Academia se mantuvieron durante tiempo. Y sobre todo algunas cosas que hoy, que conoce muy bien Luisa Pascual, gnomónica, por ejemplo, el arte de construir relojes de sol. Eso había desaparecido totalmente de la vida cotidiana. Entonces, claro, lo que puso de relieve es el carácter arcaizante, no arcaico, del diccionario académico. Y los resultados fueron muy similares. Y esto es lo que es más importante, que es la relación del diccionario con la sociedad. Las tres listas de elementos biotécnicos que aparecían en el DRAE eran, en primer lugar, la marina, en segundo lugar, la botánica, y en tercer lugar, muy cerca, el derecho. El derecho. Mientras que en el diccionario Vox volvía a ser otra vez la marina. Esto era algo que se mantenía. Yo no quiero revelar estudios de Gloria que van a publicarse, pero es evidente que la marina la navegación fue importantísimo desde el descubrimiento de América y antes incluso por los navegantes. Después la botánica, por lo que fuere, ganó al derecho, y en cambio en el Vox ya la medicina ocupaba el lugar. Ahora con estos problemas de que había un sector con anatomía, otro estaban separadas la anatomía y la medicina, todo esto. Pero sí que es revelador, de manera que para acceder a unos resultados sumamente importantes, demostraba la profesora Zorin que no hace falta una gran cantidad de datos, sino simplemente utilizar la razón y el sentido común para hacer unas extrapolaciones de unas páginas. Y efectivamente yo creo que no ha cambiado mucho el resultado. Claro. Sería fácil ahora de comprobar, no tendría ninguna dificultad. Pero la letra ya eso tiene un cierto sesgo. Sí. Claro, pero sí. En fin. Tiene algunos elementos que son inevitables. Sí, pero en líneas generales sí que no ha variado mucho la cosa. ¿No? Y nos encontramos ante ese problema de la relación, que en el fondo es lo que han aparecido en los tres conferenciantes, que es la relación con la sociedad. La lengua del diccionario y la lengua de la sociedad se ponen en contacto. Unas veces va a preferir el diccionario eliminar, otras veces añadir, pero siempre hay unos problemas sobre unas zonas del conocimiento. En el caso de Cecilio Garriga, yo tuve la suerte enorme
de participar, de colaborar en la tesis de Rodríguez, las tesis de la fotografía, del ferrocarril y de la electricidad. Eran 3 tesis magníficas por la cantidad de elementos. Recuerdo la primera fue la del ferrocarril, que fue de Rodríguez. Son tres obras completísimas y son capaces además las 3 de dar motivos de trabajo, de pensamiento y de reflexión sobre múltiples cosas. Por ejemplo, lo que había en el ferrocarril, los italianismos y los no italianismos, cómo se van cruzando, que era inexplicable en otros fenómenos de la lengua, y es por donde venía el ferrocarril a España, por dónde llegaba. De la fotografía era interesantísimo, y creo que ese fue un momento muy interesante por la aparición de la técnica en el diccionario, y eso revela todo un conocimiento de ciencia y de técnica, si es que se puede separarlo de ciencia y técnica, que este sería otra cuestión. Y ahora le quiero decir a mi querido Enrique que he pensado esta mañana mucho en ti, porque estaba yo con un libro del siglo XVI que nada tiene que ver con todo esto, que les voy a confesar que es de un jurista del Consejo de los Reyes Católicos, que es López de Vivero, que es el que se conoce normalmente entre los juristas como Palacios Rubios, que era el nombre del pueblo donde había nacido, en Salamanca. Palacios Rubios es un consejero de los Reyes Católicos que vive mucho tiempo, que está colmado de prebendas y de dineros y de prestigio. Es nada menos que el jurista que va a escribir los requerimientos para los pueblos de América. Es decir, cuando los conquistadores llegaban a un pueblo, leían un texto. Y si los indígenas no obedecían, pues ya había permiso para todo, porque no habían obedecido al requerimiento. Era un elemento legal. En el castellano. Sí. Bueno, pues Palacios Rubio fue el que escribió el texto del requerimiento. Es un texto importantísimo para la historia de España. Pero cuando publicaron un libro fundamental que le había escrito a su hijo para su educación, Palacios Rubio escribió un libro para un hijo que tenía 18 años, que se titula El Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico. Y es un tratado educativo para un hijo, de cómo hay que ser valiente en esta vida. Bueno, este tratado lo publicó un historiador de América, José Tudela, en la revista de Occidente, ese es el año 41 o el año 40. Toma el texto y en el prólogo explica que, claro, no le ha quedado otro remedio que cambiar palabras del texto. Por ejemplo, y las palabras que va a cambiar son palabras de morfología o de léxico que son arcaísmos. Y entonces cambia pornía por pondría. Va yendo cambiando los elementos para que lo pueda leer el lector. Yo no sabía que esto, hasta que de pronto he recordado otro caso más grave todavía, por cierto. Cuentan los bien intencionados que en la Biblioteca Virtual Cervantes, al principio, la edición del Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, está modernizada. La edición de Montesinos se modernizó y luego rápidamente lo arreglaron para que no se modernizara. Pero este es un problema precioso. ¿Qué relación existe entre el arcaísmo, ya sea morfológico, léxico, si te has encontrado con casos en que los textos se modifican al revés? No se respeten en su transcripción original y en cambio se modifican los arcaísmos y se eliminan. No es el diccionario ahora, es el editor del texto, el que con toda tranquilidad en la revista Occidente, nada menos, con una tipografía hermosísima, cambia y que además era un erudito. Y hay una relación entonces que no son problemas de transcripción desde el punto de vista anecdótico, sino que son problemas deliberados de eliminar el arcaísmo, para facilitar la lectura, claro. Pero claro, se trata de textos fundamentales, de textos. El Tratado de Palacios Rubio es un texto preciosísimo, es de los textos de educación, de los textos más bonitos que existen en la literatura española. Es un humanista
un jurista o un humanista, y es un texto preciosísimo. Bueno, pues a los tres, díganme ustedes. Bueno, Cecilio. no sé si había una pregunta explícita. Desde luego La admiración. los trabajos de Francesc I, Francesc Rodríguez, de Raquel Gallego y de Moreno Villanueva, de José Antonio. Habría quizá, no lo he mencionado aquí porque es un ámbito un poco distinto, que es el trabajo sobre el léxico de la enología de Francisca Bajo también, sí, que estaba más o menos en el mismo grupo y con la misma orientación. Pero claro, a diferencia de estos otros, la cosa es que tanto el ferrocarril como la electricidad como la fotografía tienen un punto de inicio muy fácil de delimitar, a partir del cual empieza a crecer. Y entonces, claro, puedes ver cuáles son los primeros manuales, claro, a diferencia de eso, de estos léxicos, el de la enología, claro, es un léxico tradicional, el léxico del vino, que es verdad que se transforma por la tecnificación de la enología, pero claro, es distinto. En cualquier caso, fueron 4 tesis, estoy de acuerdo contigo, aunque me esté mal decirlo, extraordinarias, por eso, ¿no? Porque marcaron esa relación entre la ciencia o la técnica y el diccionario, la sociedad. Claro, no era, que es bien difícil, no era solamente mirar, solamente y nada menos, ¿no?, que mirar el diccionario hacia adentro, que no se había hecho, sino también intentar darle esa otra perspectiva desde la historia y desde la historia de la ciencia y de la técnica, que muchas veces tenían ellos mismos que escribir porque estaba por hacer o solamente estaba, y claro, lo hacían a través de los textos, con lo cual eran trabajos muy completos que desde luego a nosotros nos sirvieron muchísimo para arrancar en todo lo que hemos hecho después del léxico de la ciencia y de la técnica, porque bueno, para nosotros fueron modelos, ¿no? Y te agradezco mucho que los recordaras ahora. Sí, son muy bonitas, son 3 tesis estupendas. Sí, Querida Lola, he visto esta mañana en la biblioteca tu tomo de estudios que arrancaban pues, desde la lexicografía humanista y acababan en el siglo XX con los de la Academia, precisamente, con las ediciones de la Academia. De todos los estudios que tú has hecho de este tipo de cosas, ¿cuál te ha interesado más? Hombre, a mí los relacionados con el diccionario de la Academia siempre me han atraído mucho, precisamente por eso, porque como tienes varios, siglos ahí a la vista, y hay, aunque se repiten muchas cosas, porque un diccionario es eso, es tradición y novedad, pero para mí siempre me ha atraído el tener ese material ahí a disposición, y yo a veces leo el diccionario por gusto. Es decir, eso que pueden decir, bueno, pues sí, lees y mira, aparece tal cosa. Y ahora, claro, lo lees con más intención científica, pero también me sigue gustando ese anecdotario que va surgiendo a la hora, por ejemplo, ahora con las voces familiares, pues me he encontrado con expresiones, sobre todo fraseológicas, que solamente yo se las he oído a mi padre, y eso a mí me gusta, es algo que me place, y dices, bueno, esto que ya era la expresión chirlos mirlos, eso lo decía mi padre mucho, y yo cuando era pequeña me imaginaba el significado, y al principio pensé que era un sitio muy lejos, pues decía, bueno, sí, eso en los chirlos mirlos, eso está en los chirlos, y luego resulta que la Academia pone que es en un sitio o lugar imaginario. Pero podían ser las dos lecturas, sí. Claro, pero no se lo he oído decir a nadie más que a mi padre. Hubo un investigador extranjero, un hispanista, se llamaba Morawski. Morawski escribió 3 artículos sobre fórmulas dentro de la fraseología española, muy interesantes todo. Y hay uno que es sobre fórmulas rimadas, donde no quiere decir nada, simplemente son los chirlos mirlos. Entonces, el hablante juega con eso. Tiene un aspecto lúdico que decía Indurain en sus trabajos sobre las funciones lúdicas del lenguaje. Tiene eso, tiene la capacidad de jugar, y es muy curioso, porque
para los hispanistas, claro, es muy divertido, claro, porque es algo que para ellos es sorprendente, porque no le encuentra explicación ninguna. sí, pero por eso que, en fin, que es una de las cosas por las que a mí el diccionario me llama, y sobre todo un diccionario como el DRAE, bueno, contando también a autoridades, ¿no? Que es que yo disfruto, me lo paso bien, aparte de que aprendes y que escribes cosas que tienen, en fin, sentido filológico, histórico, pues para mí, no digo que sea un hobby, porque también uno se cansa de contar palabras, porque también esto es una cosa pesada y reiterativa, aunque haya ahora mucha ayuda, pero yo, por ejemplo, el artículo ese que hice para Euralex, eso lo he hecho yo buscando en el diccionario, y todo Salva prácticamente ha sido buscando en el diccionario. Y la tesis doctoral de Cecilio también. Claro, así en fin, a mano, sin ayuda de nada, porque también en la época en que empezamos a trabajar nosotros, bueno, Cecilio es más joven, pues no había... No, bueno, y si Cecilio no ya la tesis ya del tenía Diablo un Cojuelo, portátil, también sí, sí. aquello fue... Sí, yo si tenía no, un portátil. hubiera sido imposible. No, yo no tenía, yo usé tarjetas de estas perforadas para hacer unas concordancias del Diablo Cojuelo, pero que fue por darle una nota de modernidad, pero lo demás yo me pasaba las horas muertas y los veranos en la Nacional documentando todas las expresiones arcaicas, sobre todo, que aparecían en el Diablo Cojuelo, que por otra parte pues es un texto divertidísimo y bueno, pues en fin, todavía me acuerdo de... No voy a decir que lo puedo recitar entero, pero el tranco primero casi me lo sé de memoria. ¿Saben ustedes lo que es un tranco? El Diablo Cojuelo no está dividido en capítulos. En trancos. Está dividido en trancos. El tranco es el salto Sí. que da un cojo. Porque claro, el protagonista es Es el el Diablo cojuelo. Cojuelo y entonces el capítulo no existe. El capítulo no existe, tiene que existir algo que esté relacionado con el protagonista. Y ese da el salto de los cojos. Por eso se llama también despectivamente cojitranco, Coge y tranco. a los cojos. Tú hablabas, José Manuel, ahora, bueno, retomando un poco esto de las historietas estas, de cómo empezamos a trabajar, porque claro, ahora ves, por ejemplo, las aplicaciones que se están preparando, ¿no?, en el grupo Es de otro Lexicografía y mundo. Diacronía, claro, dices que la de posibilidades que se abren, que son abrumadoras, pero claro, ¿qué condiciones, no? Mencionabas esa edición de 1780 que habéis recuperado, y etcétera, y hablábamos de la colección de diccionarios, ¿no? Claro, yo recuerdo que yo, aparte de que te gusta poseer aquello con lo que trabajas, pero era una cuestión de que cada edición que estudiaba me tenía que pasar horas y horas o en la Biblioteca de Cataluña o en la de la Biblioteca de la Facultad de Teología o en la de la Central, ¿no?, en la área de reserva, o a veces incluso una de ellas tuvo que ser necesariamente en la Nacional porque no estaba por aquí, ¿no? Entonces, claro, cada vez que yo encontraba una edición en la Biblioteca de Viejo, la quería para trabajarla, ya no era solamente para coleccionarla, ¿no?, sino que tenerla suponía ahorrarme un montón de horas de desplazamientos, y así, pues bueno, me fui haciendo casi con todas, ¿no? Pero qué manera tan distinta de trabajar, y eso yo aún dispuse de un ordenador y de poder hacer una base de datos, claro que si no hubiera sido imposible. Cada momento también te da unas posibilidades, claro. Claro. Enrique. Bueno, yo me he quedado pensando a propósito de lo que has señalado a propósito de este Palacio señor Rubio. de Palacio Rubio, pues estas cosas que dónde está efectivamente la innovación, vamos a decir, ¿no?, el hecho de que un texto pues, ya se empieza a escribir de otra manera, o que en definitiva lo que hace el señor este es, por su cuenta, actualiza y que está modernizando, es decir, se ha hecho mención antes a ese texto que está en el cero antes, modernizado y que es una aberración, pues entonces cosas No, parece que enseguida se arregló el asunto, pero la edición de Montesinos, que es una edición magnífica, esa edición estaba modernizada. Bien, es verdad que Valdés no es ninguna, ¿verdad, Gloria? No es ninguna broma. Y entonces ahí es, esto a propósito de situaciones como esa, pues llevan a pensar que en esto de la lexicografía, pues no solamente hay que ser lexicógrafo, sino también filólogo.
Quizá para todas estas cosas de la lexicografía no está mal ser filólogo. No está mal. Bueno, ahora no se anima, Gloria. Sí, bueno, yo os quería agradecer vuestras contribuciones porque seguro que nos van a ayudar mucho en encauzar un poco el trabajo. Y un poco lo has dicho tú, ¿no? O sea, un diccionario es una obra como muy compleja y de hecho es interdisciplinaria, aunque la hagan los lexicógrafos. Entonces, temas como los que han tratado Dolores o Cecilio, pues no se pueden tratar si no es con especialistas, porque justamente para saber exactamente cuál es el valor de forense, de jurídico en el diccionario, eso tiene que tener una tradición inmensa, por tanto hay que verlo desde una perspectiva especializada, como se está haciendo ahora, por ejemplo, con la música, ¿no? Sí. Que están trabajando la música en el diccionario de autoridades. Lo que ocurre es que, claro, eso lo hacen lexicógrafos. Bueno, en algunas ocasiones son personas que sí son del área temática. Bueno, claro, el diccionario de la academia es un poco salvado, pues sabemos cuál era su formación, pero en el caso de la academia es un poco difícil a veces interpretar o llegar a saber cómo trabajaban y la cantidad de capas que hay en cada una de las definiciones. Y eso un poco nos lleva a nuestros diccionarios, que quizá no son importantes desde el punto de vista científico y técnico, pero sí lo son desde el punto de vista lexicográfico, porque estas supresiones son fundamentalmente lexicográficas. Ellos, en un momento determinado, lo que quieren es un diccionario más manejable, por motivos económicos y seguramente por motivos lexicográficos. Económicos porque tenían que comprar el papel, y entonces esto implicaba un dispendio que tenían que hacer al empezar la impresión. Y también por eso que he contado esta mañana del diccionario manual, porque en la academia se había presentado un proyecto de diccionario manual. Entonces esto lo traspasan de hecho ellos querían hacer un diccionario manual y seguir con su usual, pero claro, eso era imposible, trabajar en los dos. Y entonces transportan muchos de los cambios que tenían previstos para el manual al usual. Y esas supresiones, 2000 y pico y 6000, que habría que diferenciar entre formas y voces, porque son cosas diferentes, pues las 2000 del 22 y seguramente las del 17 también, son fundamentalmente arcaísmos, como tú has dicho y has estudiado en otros lugares, por ejemplo en lo de Múnich, pero es un tipo de arcaísmo que es un arcaísmo formal, que ellos se habían dado cuenta que una palabra como culpa, junto a culpa, en un diccionario no tenía ningún valor. Entonces lo que quitan es eso. Mientras que en el 32 lo que eliminan, lo que hacen es una reestructuración fundamentalmente gramatical. De ahí que los participios, anticuados o no, pues desaparezcan. Y otra serie de medidas, por ejemplo, el hecho de eliminar todas las subentradas y meterlas en una sola entrada, es porque quieren conseguir un diccionario que ocupe mucho menos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace, eso junto a que revisan las definiciones y ¿qué hacen? Las amputan. Todo lo que les parece que sobra, lo eliminan. Y entonces, claro, al final consiguen un diccionario que es mucho más ligero. Es un compendio, claro, es ligero. Pero claro, los cambios que han hecho en algunas ocasiones pues son acertados, pero quizá en otras no, ¿no? Y creo que lo fundamental de la etapa que estamos estudiando se encuentra, bueno, uno de los aspectos fundamentales se encuentra justamente en eso, que no lo teníamos previsto, pero bueno, lo hemos encontrado felizmente, ¿no? Y es ese cambio que opera sobre todo del 17 al 32. Y el 52, creo que los arcaísmos en el 52 ya son fruto, y su tratamiento es fruto de otras ideas que ya tienen, con otros nuevos proyectos, con esos discursos que hacen en torno al arcaísmo y la intención de recuperar voces para mejorar la riqueza léxica. Pero ya creo que es otro asunto. Y bueno, en eso nos movemos, ¿no? Y esas cifras pues justamente creo que reflejan eso, pero a veces es muy difícil saber exactamente qué
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hay datos suficientes? Sí, pero es una hipótesis muy... Es que a Muy veces plausibles. las actas de la academia no son nada precisas. Pedro no me dejará mentir, que está aquí también. Por ejemplo, cuando se dice, buscas cosas de la ortografía, y hay una nota que dice, se trató de la ortografía. Y ahí se acaba. Nunca se sabe qué es lo que se trató. Pero ahora vamos por buen camino, porque esos datos están en otras carpetas. Sí. Y esas otras carpetas se están recuperando. Sí, claro. Que es que esas carpetas no eran accesibles. Bueno, no hay nada más que felicitar a estos señores ni tomarnos un descanso merecido por ti. Muchas gracias. Muchas gracias.